La amante fue al juicio como testigo del marido, pero lo que dijo por la esposa sorprendió a todos. El aire acondicionado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México zumbaba con un ruido constante que se mezclaba con el murmullo nervioso de los asistentes. Elena Morales ajustó su blazer negro por tercera vez en 5 minutos, sintiendo como el peso de cientos de miradas se clavaba en su espalda. Las cámaras de televisión, estratégicamente ubicadas en las esquinas del recinto, capturaban cada gesto, cada expresión que cruzaba por su rostro perfectamente maquillado para ocultar las ojeras que llevaba acumulando durante meses. «Todo va a salir bien», murmuró Ricardo desde su asiento junto al banquillo de los acusados. Su voz, que una vez le había susurrado promesas de amor eterno en su penthouse de Polanco, ahora sonaba quebrada, cargada de una culpa que él insistía en negar, pero que ella había aprendido a leer en cada línea de su rostro. Elena no respondió. Sus ojos, color miel, permanecían fijos en el crucifijo que colgaba detrás del estrado del juez. Hacía años que no rezaba, pero en este momento, con su mundo desmoronándose como un castillo de naipes, encontraba cierto consuelo en la familiaridad de ese símbolo que había decorado la casa de su abuela en Coyoacán. El licenciado Hernández, abogado defensor de Ricardo, revisaba nerviosamente sus papeles. Era un hombre mayor, con el cabello completamente canoso y unas gafas que constantemente se deslizaban por su nariz. Elena lo había contratado por su reputación impecable en casos de corrupción empresarial, pero ahora, viéndolo sudar bajo las luces del tribunal, se preguntaba si había sido la elección correcta. «Señora Morales», le había dicho apenas 3 días atrás en su despacho de la colonia Roma Norte, «necesito que esté preparada para todo. Los casos como este pueden revelar secretos que ni siquiera sabíamos que existían». En ese momento, Elena había pensado que se refería a los aspectos financieros del caso. Ricardo estaba acusado de desviar fondos de la constructora que habían fundado juntos hace 15 años. Morales & Asociados había sido su bebé, el proyecto que los había unido no solo como esposos, sino como socios comerciales. Habían construido algunos de los complejos residenciales más exclusivos de la ciudad, desde Santa Fe hasta Satélite, y su nombre era sinónimo de calidad y confianza en el sector inmobiliario. Pero ahora, sentada en la primera fila del tribunal, Elena comenzaba a sospechar que el licenciado Hernández se refería a algo completamente diferente. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con una barba perfectamente recortada, golpeó su martillo 3 veces. El sonido resonó en el recinto como un eco que parecía anunciar el fin de una era. «Se abre la sesión», declaró con voz autoritaria. Caso número 347-2024, el Ministerio Público contra Ricardo Morales Vega por los delitos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Elena sintió como si las palabras le atravesaran el pecho. Escuchar los cargos contra su esposo en voz alta, en este ambiente solemne y definitivo, hacía que todo se sintiera más real. Ya no podía seguir fingiendo que se trataba de un malentendido, de un error contable que se resolvería con una buena explicación y tal vez una multa. El fiscal, un hombre joven con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que gritaba ambición política, se levantó de su asiento con la confianza de quien tiene las cartas ganadoras en la mano. «Su señoría», comenzó, «el caso que presentamos hoy es uno de los fraudes más elaborados y sistemáticos que hemos visto en el sector de la construcción en los últimos años. El acusado, Ricardo Morales Vega, junto con su empresa Morales & Asociados, ha desviado más de 50 millones de pesos en fondos que debían destinarse a proyectos de vivienda social». Elena apretó los puños. La vivienda social había sido su idea, su manera de devolver algo a la comunidad que los había enriquecido. Recordaba las noches que había pasado diseñando planos para apartamentos dignos pero accesibles, soñando con familias que podrían tener su primer hogar propio gracias a su trabajo. Los fondos, continuó el fiscal, fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales, específicamente en las Islas Caimán, donde el acusado mantenía una red de empresas fantasma. Estas empresas, señoría, no tenían empleados, no tenían oficinas,
No tenían ningún propósito legítimo más que ocultar dinero robado. Ricardo se removió incómodo en su asiento. Elena lo conocía lo suficiente para saber que cuando se pasaba la mano por el cabello de esa manera, estaba mintiendo o al menos ocultando algo importante. Además, agregó el fiscal, elevando la voz dramáticamente, presentaremos evidencia de que el acusado no actuó solo. Tenía cómplices tanto dentro como fuera de la empresa, que lo ayudaron a orquestar este esquema fraudulento durante un periodo de 3 años. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómplices? ¿Se refería a ella? Como cofundadora de la empresa, técnicamente tenía acceso a todas las cuentas, firmaba contratos, aprobaba transferencias. Pero ella jamás había visto nada sospechoso. Nunca había autorizado transferencias a cuentas extranjeras. O al menos, eso creía. El licenciado Hernández se puso de pie para su alegato inicial. A pesar de su nerviosismo aparente, su voz sonó firme y convincente. «Su señoría», dijo, «mi cliente es inocente de todos los cargos. Ricardo Morales es un empresario respetado que ha contribuido significativamente al desarrollo inmobiliario de esta ciudad. Las acusaciones que se presentan están basadas en malentendidos contables y en la interpretación errónea de transacciones comerciales legítimas». Elena quería creerle, quería aferrarse a esa versión de la realidad, donde todo esto era un terrible error. Pero en las últimas semanas había comenzado a notar cosas. Facturas que no coincidían, reuniones de Ricardo que se alargaban hasta muy tarde, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. «La defensa demostrará», continuó el licenciado Hernández, «que mi cliente es víctima de una conspiración diseñada para destruir su reputación y apropiarse de sus activos. Presentaremos testimonios de empleados, socios comerciales y expertos financieros que confirmarán la integridad de las operaciones de Morales & Asociados». El juez asintió y revisó su agenda. «Muy bien, procederemos con la presentación de pruebas. ¿Está listo el Ministerio Público para llamar a su primer testigo?» «Sí, su señoría», respondió el fiscal. «Llamamos a declarar al contador público Miguel Ángel Ramos, quien auditó las cuentas de Morales & Asociados». Elena conocía a Miguel Ángel desde hacía años. Era un hombre meticuloso, de los que revisaban cada centavo 3 veces antes de presentar un reporte. Su testimonio podría ser devastador si realmente había encontrado irregularidades. Miguel Ángel tomó asiento en el estrado, juró decir la verdad y comenzó a hablar con voz clara y profesional. Su testimonio fue técnico, lleno de términos contables que la mayoría de los presentes no entendían. Pero Elena captó las partes importantes: discrepancias en los balances, transferencias no autorizadas, documentos falsificados. «Señor Ramos», preguntó el fiscal, «en su opinión profesional, ¿estas irregularidades fueron el resultado de errores accidentales o de acciones deliberadas?» Miguel Ángel no dudó. «Deliberadas, sin duda. La sofisticación del esquema, la coordinación entre diferentes cuentas, el uso de empresas fantasma, todo esto requiere planificación y conocimiento especializado». Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a Ricardo, buscando alguna señal de que todo esto era una pesadilla, pero él evitaba su mirada. El contrainterrogatorio del licenciado Hernández fue agresivo pero infructuoso. Miguel Ángel había hecho su trabajo a conciencia y sus conclusiones eran sólidas. Siguieron otros testigos: empleados de bancos, funcionarios gubernamentales, incluso algunos trabajadores de la constructora. Cada testimonio añadía una pieza más al rompecabezas que pintaba a Ricardo como el cerebro de una operación criminal compleja. Durante un receso, Elena salió al pasillo del tribunal necesitando aire fresco. El edificio, con sus pasillos de mármol y sus techos altos, siempre le había parecido imponente, pero ahora se sentía claustrofóbico. «Elena», la llamó una voz familiar. Se volteó y vio a Carmen, su mejor amiga desde la universidad, corriendo hacia ella con una expresión de preocupación. «Carmen, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, sorprendida de verla. «¿Cómo crees que no iba a venir? Esto está en todos los noticieros. Toda la ciudad está hablando del caso», respondió Carmen abrazándola fuertemente. «¿Cómo estás? ¿Cómo están las niñas?».
Elena sintió que se le quebraba la voz. Las niñas están en casa de mi hermana en Guadalajara. No quería que vieran esto. Paloma tiene apenas 16 años, y Sofía acaba de entrar a la universidad. No merecen pasar por esto. Carmen la tomó de las manos. Elena, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. ¿Tú sabías algo? ¿Tenías alguna sospecha? Era la pregunta que Elena había estado evitando, incluso en sus propios pensamientos. No lo sé, admitió finalmente. Pensé que conocía a Ricardo. Pensé que después de 20 años de matrimonio no podía ocultarme algo así de grande. Pero ahora no sé qué creer. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Carmen. No lo sé, repitió Elena. El licenciado Hernández me ha dicho que es posible que me citen como testigo. Como cofundadora de la empresa, tengo acceso a información que podría ser relevante para el caso. Carmen la miró con preocupación. Elena, ¿qué información? Antes de que Elena pudiera responder, el licenciado Hernández se acercó a ellas con paso apresurado. Señora Morales, dijo, necesito hablar con usted urgentemente. Ha surgido una complicación. Elena sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué tipo de complicación? El fiscal acaba de informarme que van a llamar a un testigo adicional. Alguien que no estaba en la lista original, explicó el abogado visiblemente nervioso. ¿Quién?, preguntó Elena. El licenciado Hernández bajó la voz. Una mujer llamada Sofía Herrera. Dice ser periodista de investigación, pero según el fiscal también tiene una relación personal con su esposo. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué tipo de relación personal? Señora Morales, dijo el abogado con delicadeza. Creo que debería prepararse para escuchar cosas que tal vez no quiera escuchar. El mundo de Elena se tambaleó. En medio de todo el escándalo financiero, la posibilidad de que Ricardo le fuera infiel nunca había cruzado por su mente. Pero ahora, retrospectivamente, todas las señales estaban ahí. Las salidas nocturnas, las llamadas misteriosas, los viajes de negocios que se extendían más de lo necesario. ¿Y qué va a testificar?, preguntó sorprendida de que su voz sonara tan controlada. Eso es lo que me preocupa, respondió el licenciado Hernández. Normalmente, una amante sería llamada para testificar en contra del acusado, tal vez para establecer un patrón de comportamiento deshonesto. Pero en este caso, el fiscal me ha dado a entender que su testimonio podría ser favorable para Ricardo. Elena no entendía. ¿Favorable? ¿Cómo puede ser favorable? No lo sé, admitió el abogado. Pero algo me dice que esta mujer sabe más de lo que aparenta. Y tengo la sensación de que su testimonio va a cambiar completamente la dirección de este caso. Cuando regresaron al tribunal, Elena no podía concentrarse en los testimonios que siguieron. Su mente estaba ocupada procesando la información que acababa de recibir. Ricardo tenía una amante que iba a testificar a su favor. Nada de esto tenía sentido. Miró a su esposo, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. ¿Él sabía que Sofía Herrera iba a testificar? ¿Habían planeado esto juntos? Al final del día, cuando el juez suspendió la sesión hasta el día siguiente, Elena se acercó a Ricardo. Era la primera vez que hablaban a solas desde que había comenzado el juicio. Ricardo, le dijo, necesito que me digas la verdad. Todo esto del dinero, las cuentas en el extranjero, ¿es verdad? Ricardo la miró con ojos cansados. Elena, No, lo interrumpió. No me vengas con excusas. Dime la verdad. ¿Robaste ese dinero? Ricardo suspiró profundamente. Es complicado, Elena. No es tan simple como parece. ¿Y Sofía Herrera?, preguntó Elena, sintiendo como si pronunciar el nombre le quemara la garganta. Ricardo palideció. ¿Cómo sabes de Sofía? Va a testificar mañana, respondió Elena. ¿Quién es Ricardo? ¿Qué significa para ti? Ricardo se pasó la mano por el cabello, ese gesto que Elena había aprendido a leer como una señal de que estaba a punto de mentir. Pero esta vez, para su sorpresa, él la miró directamente a los ojos. Sofía era mi amante, admitió. Pero Elena, tienes que entender, nuestra relación terminó hace meses, y ella no está aquí para hacerme daño.
Entonces, ¿por qué está aquí? Preguntó Elena, sintiendo cómo la traición se extendía por su pecho como un veneno. Porque, dijo Ricardo, ella tiene información que podría ayudarme. Información sobre quién realmente está detrás de todo esto. Elena lo miró con incredulidad. ¿Me estás diciendo que fuiste infiel, pero que tu amante va a salvarte? Sé que suena loco, admitió Ricardo. Pero Elena, hay cosas que no sabes, cosas que no he podido contarte porque no quería involucrarte. ¿Involucrarme en qué?, preguntó Elena, pero Ricardo ya se estaba alejando, escoltado por los guardias de seguridad. Esa noche, Elena se quedó despierta en su habitación del hotel donde se hospedaba durante el juicio. No podía regresar a su casa en Polanco. Los reporteros acampaban afuera las 24 horas del día. Miraba el techo, tratando de procesar todo lo que había pasado. Su matrimonio era una mentira. Su empresa estaba construida sobre crímenes. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero mañana, una mujer llamada Sofía Herrera tomaría el estrado y, según todos los indicios, revelaría algo que cambiaría todo. Elena no sabía qué esperar, pero tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir verdades que harían que todo lo que creía saber sobre su vida pareciera insignificante. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde el piso 12 del hotel, podía ver las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa vastedad, Sofía Herrera estaba preparándose para el día que podría destruir o redimir a Ricardo. Y Elena, por primera vez en su vida, no tenía idea de cuál de las dos opciones prefería. El amanecer sobre la Ciudad de México llegó envuelto en una bruma gris que parecía presagiar el día tormentoso que le esperaba a Elena. Había logrado dormir apenas 2 horas, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Ricardo confesándole sobre Sofía Herrera. Se duchó con agua fría, esperando que la ayudara a despejar su mente, pero la sensación de estar viviendo una pesadilla no desaparecía. Mientras se vestía con un traje gris oscuro que había elegido para proyectar seriedad y control, Elena repasaba una y otra vez las palabras de Ricardo. Ella tiene información que podría ayudarme. ¿Qué tipo de información podría tener la amante de su esposo que fuera favorable para él? Y más importante aún, ¿por qué una mujer que había tenido una relación íntima con Ricardo durante 3 años querría ayudarlo ahora? El teléfono sonó mientras se aplicaba corrector bajo los ojos para disimular las ojeras. Era Carmen. Elena, vi las noticias matutinas. Todos los canales están hablando del testimonio de hoy. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de conocer a la mujer que destruyó mi matrimonio, respondió Elena, sorprendida de lo calmada que sonaba su voz. Carmen, ¿alguna vez sospechaste algo? ¿Alguna vez notaste que Ricardo estaba diferente? Carmen guardó silencio por un momento. Elena, no quería decirte esto antes, pero el año pasado, en la fiesta de Navidad de tu empresa, vi a Ricardo hablando muy íntimamente con una mujer joven. Pensé que tal vez era una empleada nueva, pero algo en la manera en que la miraba. Elena sintió que se le encogía el estómago. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no estaba segura y porque no quería destruir tu matrimonio basándome en una sospecha, admitió Carmen. Lo siento, Elena. Tal vez debí haberte dicho algo. No, respondió Elena. No es tu culpa. Yo debería haberme dado cuenta. Después de colgar, Elena se quedó mirando su reflejo en el espejo. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había vivido con un hombre durante 20 años sin darse cuenta de que le mentía constantemente? El viaje al tribunal fue un borrón de sirenas de ambulancias, vendedores callejeros gritando las noticias del día, y el murmullo constante de la radio del taxi comentando sobre el caso Morales. Elena mantuvo la vista fija en la ventana, observando la vida cotidiana de la ciudad que continuaba su ritmo normal mientras su mundo se desmoronaba. Al llegar al tribunal, la multitud de reporteros era aún mayor que el día anterior. Las cámaras la siguieron desde el taxi hasta la entrada del edificio, y Elena pudo escuchar fragmentos de las preguntas que le gritaban. ¿Qué opina sobre el testimonio de la amante de su esposo? ¿Sabía usted de la relación extramarital? ¿Cree que Sofía Herrera está diciendo la verdad? Elena caminó en silencio.
manteniendo la cabeza en alto a pesar de que cada pregunta era como una bofetada. Una vez dentro del edificio, se dirigió directamente a la sala del tribunal, donde el licenciado Hernández la esperaba con una expresión preocupada. «Señora Morales», le dijo, «he tenido oportunidad de revisar algunos de los documentos que la señora Herrera presentó ayer. Necesito hacerle algunas preguntas antes de que continúe el testimonio». Elena se sentó junto a él en la primera fila. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Reconoce usted estas firmas?», preguntó el abogado, mostrándole copias de los documentos que Sofía había presentado el día anterior. Elena estudió las firmas cuidadosamente. Eran suyas, sin duda alguna. La manera específica en que hacía la E de Elena, el pequeño bucle en la M de Morales, todos los detalles estaban ahí. «Son mías», admitió Elena. «Pero, licenciado, yo no recuerdo haber firmado estos documentos. ¿Es posible que alguien haya falsificado mi firma?». El licenciado Hernández negó con la cabeza. «He consultado con un experto en grafología esta mañana. Estas firmas son auténticas, señora Morales. No hay duda al respecto». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. «Entonces, ¿yo realmente autoricé estas transferencias?». «Eso parece», respondió el abogado con cuidado. «La pregunta es, ¿por qué no lo recuerda?». Antes de que Elena pudiera responder, el juez Ramírez entró a la sala y llamó al orden. El tribunal se llenó rápidamente, y Elena notó que había aún más gente que el día anterior. La expectación en el aire era palpable. «Continuaremos con el testimonio de la señora Sofía Herrera», anunció el juez. Elena contuvo la respiración cuando las puertas del tribunal se abrieron y entró Sofía Herrera. Esta vez Elena la estudió más detenidamente. Era más joven de lo que había esperado, tal vez de unos 32 años, con cabello castaño oscuro recogido en un moño elegante y ojos verdes que mostraban una inteligencia aguda. Vestía un traje azul marino que la hacía ver profesional y confiable. Lo que más sorprendió a Elena fue que Sofía no evitó su mirada esta vez. Cuando sus ojos se encontraron, Elena vio algo inesperado en ellos. Una disculpa silenciosa. Sofía tomó su lugar en el estrado y el fiscal se acercó para continuar con el interrogatorio. «Señora Herrera», comenzó el fiscal, «ayer usted nos presentó evidencia sustancial contra la señora Elena Morales. ¿Puede decirnos cómo obtuvo esta evidencia?». «Parte de ella me la proporcionó Ricardo cuando me pidió que investigara las irregularidades en la empresa», respondió Sofía con voz clara. «El resto lo obtuve a través de mi propia investigación periodística, utilizando fuentes dentro del sector financiero». «¿Y qué la motivó a llevar a cabo esta investigación tan exhaustiva?». Sofía pausó por un momento, y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. «Al principio, pensé que estaba ayudando a Ricardo a limpiar su nombre. Él estaba convencido de que había un tercero involucrado en el fraude, y me pidió que usara mis habilidades como periodista para descubrir la verdad». Y cuando cambió su perspectiva sobre la culpabilidad de la señora Morales. «Cuando encontré el primer documento firmado por ella autorizando una transferencia a una cuenta offshore», respondió Sofía. «Inicialmente pensé que tal vez había sido engañada, que tal vez había firmado sin saber lo que realmente autorizaba. Pero conforme profundizaba en la investigación, el patrón se volvía cada vez más claro». Elena sintió que cada palabra era como una puñalada. Esta mujer que había compartido la cama con su esposo durante años, ahora estaba destruyendo metódicamente su reputación frente a todo el país. «¿Puede decirnos más sobre este patrón?», preguntó el fiscal. «Las transferencias no eran aleatorias», explicó Sofía. «Seguían un cronograma específico, siempre realizadas cuando Ricardo estaba fuera de la ciudad en viajes de negocios. Las cantidades aumentaban gradualmente, y las cuentas de destino estaban cuidadosamente estructuradas para evitar detección». Elena frunció el ceño. Era cierto que Ricardo viajaba mucho por trabajo, pero ella nunca había pensado que eso fuera relevante para las finanzas de la empresa. ¿Y tiene evidencia de que la señora Morales era consciente de la naturaleza ilegal de estas transferencias? «Sí», respondió Sofía sacando otra carpeta. «Tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde Elena discute explícitamente el ocultamiento de estas transacciones». El fiscal pidió que se reprodujera una de las grabaciones. Elena escuchó horrorizada su propia voz diciendo:
Asegúrate de que esta transferencia no aparezca en los reportes mensuales. Ricardo no puede enterarse hasta que tengamos todo listo. Yo nunca dije eso, exclamó Elena poniéndose de pie. Esa conversación nunca existió. El juez golpeó su martillo. Señora Morales, mantenga el orden o tendré que pedirle que se retire. Elena se sentó, pero su mente estaba corriendo. La voz en la grabación era definitivamente suya, pero ella no tenía ningún recuerdo de haber tenido esa conversación. ¿Puede decirnos con quién estaba hablando la señora Morales en esa grabación?, preguntó el fiscal. Con un intermediario financiero llamado Mauricio Sandoval, respondió Sofía. Es un asesor financiero que se especializa en transacciones discretas. Elena nunca había oído ese nombre en su vida. ¿Y tiene más evidencia de la participación de la señora Morales? Sí, respondió Sofía. También tengo fotografías de Elena reuniéndose con el señor Sandoval en diversas ocasiones. Las fotografías aparecieron en la pantalla grande del tribunal. Elena se vio a sí misma en un restaurante elegante de la zona rosa, aparentemente en una conversación íntima con un hombre de mediana edad que no reconocía. Yo nunca me reuní con ese hombre, protestó Elena. No sé quién es, pero las fotografías eran inequívocas. Era ella, sin duda alguna, en lo que parecía ser una serie de reuniones de negocios secretas. Señora Herrera, interrumpió el licenciado Hernández levantándose para el contrainterrogatorio. ¿No le parece conveniente que usted, como amante del acusado, aparezca con evidencia que lo exonera completamente? Entiendo su escepticismo, respondió Sofía calmadamente. Pero la evidencia habla por sí misma. ¿Y no es cierto que usted podría beneficiarse profesionalmente de una historia como esta? Mi carrera se basa en la credibilidad, respondió Sofía. Si presentara evidencia falsa en un tribunal, destruiría mi reputación para siempre. Elena estudió el rostro de Sofía mientras respondía. Había algo en su expresión que no encajaba, una tensión que iba más allá de los nervios normales de testificar. Señora Herrera, preguntó el licenciado Hernández, ¿cuándo terminó exactamente su relación con Ricardo Morales? Hace 3 meses, respondió Sofía. ¿Y puede decirnos las circunstancias de esa ruptura? Sofía vaciló por primera vez. Fue complicado. Cuando le presenté a Ricardo la evidencia contra Elena, él se negó a creerlo. Insistía en que ella era inocente, y eso causó una ruptura entre nosotros. Elena sintió una punzada de dolor. Incluso en medio de todo este caos, saber que Ricardo había defendido su inocencia le daba un pequeño consuelo. ¿Y no es posible que usted haya fabricado esta evidencia por despecho o venganza? No, respondió Sofía firmemente. Mi relación con Ricardo terminó precisamente porque yo no podía continuar siendo parte de su negación de la realidad. El fiscal volvió a tomar el control del interrogatorio. Señora Herrera, ¿tiene alguna teoría sobre por qué la señora Morales orquestó este elaborado esquema? Sofía miró directamente a Elena antes de responder. Basándome en mi investigación y en conversaciones que tuve con Ricardo, creo que Elena estaba planeando divorciarse de él y quería asegurarse de tener control sobre los activos de la empresa. Eso es completamente falso, gritó Elena. Yo nunca pensé en divorciarme, pero incluso mientras decía las palabras, Elena recordó conversaciones vagas que había tenido consigo misma durante los últimos años. Momentos de duda sobre su matrimonio. Noches cuando se había quedado despierta preguntándose si realmente era feliz. ¿Y tiene evidencia de estas intenciones de divorcio?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Sofía. Elena consultó con un abogado de divorcios hace 6 meses. El abogado confirmó que ella preguntó específicamente sobre cómo proteger los activos empresariales en caso de divorcio. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Era cierto que había consultado con un abogado, pero había sido solo una consulta informal, una conversación hipotética nacida de sus dudas sobre el futuro de su matrimonio. ¿Y cómo obtuvo esa información?, preguntó el licenciado Hernández. El abogado me lo confirmó cuando le expliqué que estaba investigando las actividades financieras de Elena, respondió Sofía. ¿No violó ese abogado la confidencialidad abogado-cliente? No había privilegio que proteger, explicó Sofía. Elena nunca lo contrató formalmente, solo fue una consulta inicial.
Elena se sintió traicionada desde todos los ángulos. Incluso una conversación privada e informal estaba siendo usada en su contra. El fiscal continuó. ¿Qué más descubrió sobre los motivos de la señora Morales? Descubrí que Elena había estado transfiriendo dinero a cuentas personales durante años, respondió Sofía. No solo estaba robando dinero de la empresa, sino que estaba preparándose para una vida después del divorcio. ¿Y el señor Morales no sabía nada de esto? Ricardo era una persona confiada, respondió Sofía, y por primera vez su voz mostró una emoción real. Él confiaba completamente en Elena. Nunca cuestionaba las decisiones financieras que ella tomaba porque creía que compartían los mismos valores y objetivos. Elena sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. La descripción que Sofía hacía de Ricardo era dolorosamente precisa. Él siempre había confiado en ella ciegamente, y ahora esa confianza estaba siendo presentada como evidencia de su propia culpabilidad. «Señora Herrera», preguntó el juez, ¿por qué decidió presentar esta evidencia ahora? ¿Por qué no la entregó a las autoridades antes? Sofía tomó una respiración profunda, porque esperaba poder convencer a Elena de que confesara voluntariamente. Traté de contactarla varias veces en los últimos meses, pero ella se negó a verme. Elena frunció el ceño. ¿Cuándo trataste de contactarme? Le envié cartas a su oficina y a su casa, respondió Sofía. También traté de llamarla, pero sus asistentes siempre me dijeron que no estaba disponible. Elena no recordaba haber recibido ninguna carta o llamada de Sofía Herrera, pero últimamente, con todo el estrés del caso, era posible que hubiera pasado desapercibido. ¿Y qué habría pasado si la señora Morales hubiera accedido a reunirse con usted?, preguntó el fiscal. Le habría mostrado la evidencia y le habría dado la oportunidad de confesar y devolver el dinero robado, respondió Sofía. Pero cuando se negó a verme, me di cuenta de que no tenía otra opción que presentar la evidencia al tribunal. Elena se sintió como si estuviera viviendo en una dimensión paralela. Todo lo que Sofía decía sonaba lógico y convincente, pero Elena sabía en su corazón que era inocente. El problema era que la evidencia sugería lo contrario. «Señora Herrera», preguntó el licenciado Hernández, ¿no es cierto que usted podría estar siendo manipulada por alguien más? ¿Alguien que quiere destruir tanto a Ricardo como a Elena Morales? Por primera vez, Sofía pareció genuinamente sorprendida por una pregunta. ¿A qué se refiere? Me refiero a que tal vez usted es tanto víctima como testigo en este caso, explicó el licenciado Hernández. Tal vez alguien le proporcionó evidencia falsa para que usted la presentara aquí. Sofía negó con la cabeza. Yo verifiqué toda la evidencia independientemente. Las firmas, las grabaciones, las fotografías, todo es auténtico. Pero, ¿verificó las fuentes de esa evidencia? Sofía vaciló. Algunas de las grabaciones me las proporcionó una fuente confidencial dentro del sector financiero. ¿Y quién era esa fuente? No puedo revelarlo, respondió Sofía. Es una fuente protegida. Elena sintió una chispa de esperanza. Si Sofía no podía revelar sus fuentes, tal vez había agujeros en su historia. Señora Herrera, continuó el licenciado Hernández, ¿es posible que esa fuente confidencial haya tenido motivos para fabricar evidencia contra la señora Morales? No creo que sea posible, respondió Sofía, pero su voz sonaba menos segura que antes. ¿Pero no puede descartarlo completamente? Sofía guardó silencio por un momento. Supongo que, teóricamente, es posible, pero la evidencia es muy extensa y detallada. Sería extremadamente difícil de fabricar. Elena se aferró a esa pequeña admisión de duda. Era la primera grieta en el testimonio aparentemente sólido de Sofía. El fiscal pidió un receso para consultar con su equipo, y Elena salió al pasillo sintiéndose ligeramente más esperanzada. Carmen la esperaba con café y una expresión de apoyo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen. Confundida, admitió Elena. Todo lo que dice es convincente, pero yo sé que no hice nada de lo que me acusa. Carmen, ¿es posible que alguien haya estado manipulando a esta mujer para que me acuse falsamente? Es posible, respondió Carmen. Pero Elena, la evidencia que presentó es muy específica. Las firmas, las grabaciones, las fotografías. ¿Cómo explicarías todo eso?
Elena se sentó en una de las bancas del pasillo. No lo sé. Es como si hubiera una versión de mí misma que no recuerdo, que hizo todas estas cosas terribles mientras yo no estaba prestando atención. ¿Has considerado la posibilidad de que tal vez... Comenzó Carmen, pero se detuvo. ¿Que tal vez soy culpable? Terminó Elena. Carmen, esa posibilidad me aterroriza más que cualquier otra cosa. ¿Y si realmente hice todas estas cosas y simplemente las bloqueé de mi memoria? Carmen tomó su mano. Elena, tú eres la persona más honesta que conozco. Si hubieras hecho algo así, habría sido completamente fuera de carácter. Pero la gente cambia, murmuró Elena. Tal vez cambié sin darme cuenta. Cuando regresaron al tribunal, el ambiente había cambiado. Elena notó que el fiscal parecía más confiado, como si hubiera encontrado algo importante durante el receso. Señora Herrera, dijo el fiscal, durante el receso, hemos verificado algunos de los datos que usted presentó. ¿Puede decirnos más sobre el cronograma de las transferencias fraudulentas? Las transferencias comenzaron hace 4 años, respondió Sofía. Inicialmente eran cantidades pequeñas, probablemente para probar el sistema, pero gradualmente fueron aumentando hasta llegar a las sumas millonarias de los últimos meses. ¿Y coincidían estas transferencias con algún patrón específico en la vida personal de la señora Morales? Sofía asintió. Sí, las transferencias más grandes coincidían con periodos de tensión en el matrimonio de Elena y Ricardo. Parecía que ella aumentaba la actividad fraudulenta cuando sentía que su matrimonio estaba en peligro. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era cierto que había habido periodos difíciles en su matrimonio, momentos cuando había dudado de su futuro con Ricardo. Pero ¿cómo podía Sofía saber eso? ¿Y cómo determinó esos periodos de tensión matrimonial? Preguntó el fiscal. Ricardo me habló de ellos, admitió Sofía mirando hacia abajo. Durante nuestra relación, él me contó sobre los problemas que tenía con Elena, las discusiones, las noches que dormían en habitaciones separadas, las veces que Elena amenazó con dejarlo. Elena se sintió traicionada en un nivel completamente nuevo. No solo Ricardo le había sido infiel, sino que había compartido los detalles más íntimos de su matrimonio con su amante, y correlacionó esa información con el cronograma de las transferencias. Sí, respondió Sofía. El patrón era claro. Cada vez que el matrimonio pasaba por una crisis, Elena aumentaba las transferencias fraudulentas. El fiscal mostró un gráfico en la pantalla grande que mostraba la correlación entre las fechas de las transferencias y los periodos de tensión matrimonial. La correlación era innegable. Elena se dio cuenta de que estaba temblando. Todo estaba encajando de una manera que la hacía parecer culpable, pero ella sabía en su corazón que era inocente. Señora Herrera, preguntó el juez, basándose en toda la evidencia que ha presentado, ¿cuál es su conclusión sobre la culpabilidad de la señora Morales? Sofía miró directamente a Elena antes de responder. En sus ojos, Elena vio algo que no había notado antes, una profunda tristeza. Basándome en la evidencia, dijo Sofía lentamente, Elena Morales es culpable de orquestar un fraude complejo y sistemático contra su propia empresa. Pero también creo que es una mujer que se sintió atrapada en un matrimonio que no la satisfacía y que tomó decisiones desesperadas para asegurar su futuro. Elena sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Incluso en su acusación, Sofía mostraba una comprensión de su situación que era más compasiva de lo que Elena había esperado. ¿Y cuál cree que debería ser el resultado de este caso?, preguntó el fiscal. Creo que Elena debería confesar, devolver el dinero robado y trabajar para reparar el daño que ha causado, respondió Sofía. Y creo que Ricardo debería ser exonerado de todos los cargos. El fiscal dio por terminado su interrogatorio, y el juez anunció que el caso sería suspendido hasta el día siguiente para permitir que la defensa preparara su respuesta al testimonio de Sofía. Mientras salía del tribunal, Elena se sintió completamente derrotada. La evidencia contra ella era abrumadora, y por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez, de alguna manera inexplicable, realmente era culpable. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz seguía insistiendo en que algo no estaba bien con toda esta historia, y esa voz, aunque débil, se negaba a rendirse.
Elena no durmió nada esa noche. Se quedó despierta en su habitación del hotel, mirando el techo mientras su mente repasaba una y otra vez el testimonio de Sofía Herrera. Cada pieza de evidencia, cada grabación, cada fotografía, parecía encajar perfectamente en un rompecabezas que la pintaba como una criminal. Sin embargo, por más que trataba de recordar, no podía encontrar ningún recuerdo de haber autorizado esas transferencias o de haberse reunido con el tal Mauricio Sandoval. A las 5 de la mañana, se levantó y se preparó un café con la pequeña cafetera de la habitación. Mientras miraba por la ventana las primeras luces del amanecer sobre la Ciudad de México, tomó una decisión. No iba a rendirse sin luchar. Si realmente había hecho todas esas cosas, necesitaba entender por qué no las recordaba. Y si era inocente, necesitaba encontrar la manera de probarlo. Llamó al licenciado Hernández a las 6 de la mañana. «Licenciado», le dijo cuando él contestó con voz adormilada, «necesito que contrate a un investigador privado. Quiero que revise cada pieza de evidencia que presentó Sofía Herrera. Quiero que verifique las fechas, los lugares, todo». «Señora Morales», respondió el abogado, «eso podría ser muy costoso, y honestamente, la evidencia parece bastante sólida». «No me importa el costo», insistió Elena. «Y licenciado, también quiero que me refiera con un psiquiatra. Si realmente hice todas esas cosas y no las recuerdo, necesito entender qué me está pasando mentalmente». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Está usted considerando una defensa por demencia?» «No lo sé», admitió Elena. «Solo sé que algo no está bien. O soy culpable y tengo problemas de memoria graves, o alguien me está incriminando de una manera muy sofisticada. En cualquier caso, necesito respuestas». Después de colgar, Elena se duchó y se vistió cuidadosamente. Había decidido usar un traje negro para el día de hoy, no por luto, sino porque quería proyectar determinación. Iba a luchar por su inocencia, sin importar lo que costara. El investigador privado que el licenciado Hernández había contratado se llamaba Alejandro Ruiz, un ex policía federal que ahora se especializaba en casos corporativos complejos. Se reunieron en el vestíbulo del hotel a las 8 de la mañana. «Señora Morales», le dijo Alejandro después de estrechar su mano, «he revisado preliminarmente la evidencia presentada ayer. Es muy convincente, pero hay algunas cosas que me parecen extrañas». Elena sintió una chispa de esperanza. «¿Qué tipo de cosas?» «Las grabaciones, por ejemplo», explicó Alejandro. «Son de muy alta calidad, demasiado alta para hacer grabaciones telefónicas normales. Y las fotografías fueron tomadas con equipo profesional, no con un teléfono celular o una cámara de seguridad». «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien invirtió mucho tiempo y dinero en documentar estas supuestas actividades suyas», respondió Alejandro. «La pregunta es ¿quién y por qué?». Elena se sintió algo esperanzada por primera vez en días. «¿Qué necesita de mí para investigar esto?» «Necesito acceso a todos sus registros personales y comerciales de los últimos 4 años», dijo Alejandro. «Extractos bancarios, agendas, calendarios, registros de llamadas telefónicas, todo lo que pueda ayudarme a reconstruir dónde estaba usted y qué estaba haciendo en las fechas específicas mencionadas en la evidencia». Elena asintió. «Lo tendrá todo antes del mediodía». Cuando llegó al tribunal esa mañana, Elena notó que había aún más reporteros que los días anteriores. La historia se había vuelto viral en las redes sociales, con hashtags como Caso Morales y La amante testigo trending en Twitter. Elena mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba hacia la entrada, ignorando las preguntas gritadas y los flashes de las cámaras. Dentro del tribunal, el ambiente era tenso. Elena notó que Ricardo la miraba con una expresión que no podía descifrar. ¿Era culpa? ¿Confusión? ¿Dolor? Después de 20 años de matrimonio, por primera vez no podía leer las emociones en el rostro de su esposo. El juez Ramírez abrió la sesión y anunció que la defensa tendría la oportunidad de presentar su caso. «Su señoría», dijo el licenciado Hernández poniéndose de pie, «la defensa solicita permiso para llamar a testificar a la acusada, la señora Elena Morales». Un murmullo recorrió el tribunal. Era un movimiento arriesgado. Usualmente los acusados no testificaban en su propia defensa para evitar la autoincriminación.
¿Está la señora Morales consciente de sus derechos?, preguntó el juez. Elena se puso de pie. Sí, su señoría. Entiendo mis derechos, pero deseo testificar en mi propia defensa. Cuando Elena tomó el estrado, sintió que todas las miradas del tribunal se clavaban en ella. Esta era su oportunidad de contar su versión de la historia, de explicar por qué no recordaba ninguna de las actividades de las que la acusaban. Señora Morales, comenzó el licenciado Hernández, ¿reconoce usted las firmas en los documentos presentados por la señora Herrera? Sí, respondió Elena claramente. Son mis firmas, pero no recuerdo haber firmado ninguno de esos documentos. ¿Puede explicar esa discrepancia? Elena tomó una respiración profunda. Licenciado, en los últimos años he estado bajo mucho estrés. Los problemas en mi matrimonio, la presión del trabajo, las responsabilidades como madre. Es posible que haya firmado documentos sin prestar la atención suficiente a lo que estaba firmando. ¿Está usted sugiriendo que fue engañada para firmar estos documentos? Es posible, respondió Elena. ¿O es posible que tenga problemas de memoria relacionados con el estrés? Honestamente, no lo sé. El fiscal se levantó para el contrainterrogatorio con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Señora Morales, dijo, ¿no es conveniente alegar problemas de memoria solo cuando se enfrenta a evidencia incriminatoria? No estoy alegando nada por conveniencia, respondió Elena firmemente. Estoy tratando de entender cómo es posible que haya evidencia de actividades que no recuerdo haber realizado. ¿Y las grabaciones de su voz? ¿También sufre de amnesia selectiva sobre esas conversaciones? Elena sintió que se le encogía el estómago. Esa es mi voz, pero no recuerdo haber tenido esas conversaciones. ¿No le parece extraño que no recuerde conversaciones específicas sobre transferencias millonarias, pero sí recuerde otros detalles de su vida cotidiana? Era una buena pregunta, y Elena no tenía una buena respuesta. Solo puedo decir la verdad sobre lo que recuerdo y lo que no recuerdo. Señora Morales, continuó el fiscal, ¿no es cierto que usted consultó con un abogado de divorcios hace 6 meses? Elena vaciló. Sí, pero fue solo una consulta informal. Y durante esa consulta, ¿no preguntó específicamente sobre cómo proteger activos empresariales en caso de divorcio? Sí, pero... ¿y no es cierto que usted había estado considerando divorciarse de su esposo durante años? Elena se sintió acorralada. Hubo momentos difíciles en nuestro matrimonio, como en cualquier matrimonio de 20 años. Momentos tan difíciles que la llevaron a consultar con un abogado. Fue solo una consulta, insistió Elena. Nunca tomé ninguna acción concreta, pero sí contempló la posibilidad de divorciarse y proteger sus activos. Elena se dio cuenta de que cada respuesta la hacía parecer más culpable. Sí, contemplé esa posibilidad. El fiscal continuó atacando durante otra hora, cuestionando cada aspecto de su testimonio y señalando las inconsistencias en sus respuestas. Cuando finalmente terminó, Elena se sentía completamente destrozada. Durante el receso del almuerzo, Alejandro Ruiz se acercó a Elena con una expresión urgente. «Señora Morales», le dijo, «he encontrado algo interesante. ¿Puede reunirse conmigo en mi oficina después de la sesión de hoy?» «¿Qué encontró?», preguntó Elena, sintiendo una chispa de esperanza. «Prefiero no discutirlo aquí», respondió Alejandro, mirando alrededor cautelosamente. «Pero creo que alguien ha estado manipulando esta situación desde hace mucho tiempo». Elena pasó el resto del día en el tribunal con una mezcla de ansiedad y esperanza. Tal vez Alejandro había encontrado algo que podría cambiar el curso del caso. Cuando terminó la sesión, Elena se dirigió directamente a la oficina de Alejandro en la colonia Condesa. Era un edificio viejo pero bien mantenido, y la oficina en el tercer piso tenía las paredes cubiertas de archivos y fotografías de casos anteriores. «Siéntese», le dijo Alejandro señalando una silla frente a su escritorio. «Lo que voy a mostrarle va a ser perturbador». Alejandro encendió su computadora y mostró a Elena una serie de fotografías en la pantalla. Estas son las fotografías que Sofía Herrera presentó como evidencia de sus reuniones con Mauricio Sandoval, explicó. A primera vista parecen auténticas, pero cuando las analicé con software especializado, encontré algo interesante. Las fotografías aparecieron en la pantalla, pero ahora con líneas y marcadores digitales superpuestos. «¿Ve estas sombras aquí?», preguntó Alejandro,
señalando detalles específicos, y la iluminación en esta parte de la imagen no son consistentes con el resto de la fotografía. Elena estudió las imágenes. ¿Qué significa eso? Significa que estas fotografías han sido manipuladas digitalmente, explicó Alejandro. Alguien tomó fotografías de usted en diferentes lugares y épocas y digitalmente insertó la imagen de Mauricio Sandoval para que pareciera que estaban reuniéndose. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Está diciendo que las fotografías son falsas? No completamente falsas, aclaró Alejandro. Usted realmente estaba en esos lugares en esas fechas, pero no estaba reuniéndose con Sandoval. Alguien agregó su imagen posteriormente. ¿Y qué hay de las grabaciones? Alejandro cambió a otra pantalla en su computadora. Las grabaciones son más complejas. La voz es definitivamente suya, pero el análisis de audio muestra que fueron editadas. Alguien tomó grabaciones de conversaciones reales suyas y las editó para crear conversaciones que nunca ocurrieron. Elena se sintió mareada. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón, respondió Alejandro. Pero tengo una teoría. ¿Quién se beneficiaría más de que tanto usted como Ricardo fueran destruidos? Elena pensó por un momento. No lo sé. Nuestra empresa era exitosa, pero no teníamos enemigos reales. ¿Y qué hay de socios comerciales? ¿Inversionistas? ¿Alguien que pudiera querer apoderarse de Morales en asociados? Elena frunció el ceño, tratando de recordar. Bueno, hubo un inversionista que quería comprar nuestra empresa hace un año. Un hombre llamado Ernesto Villanueva, pero rechazamos su oferta porque el precio era ridículamente bajo. Alejandro tomó notas. ¿Y cómo reaccionó cuando rechazaron su oferta? Se molestó mucho, recordó Elena. Dijo que nos arrepentiríamos de rechazar su generosa oferta. ¿Y qué sabe sobre este Ernesto Villanueva? Es un empresario muy poderoso, explicó Elena. Tiene conexiones en el gobierno, en el sector financiero. Se rumorea que tiene vínculos con actividades no completamente legales. Alejandro asintió. Eso encajaría. Alguien con esos recursos y conexiones podría orquestar una operación como esta. Pero ¿cómo explicaría las firmas auténticas en los documentos? Esa es la parte más inteligente del plan, explicó Alejandro. Probablemente le presentaron documentos legítimos para firmar, pero con páginas adicionales que usted nunca vio. O tal vez falsificaron documentos usando muestras de su firma de contratos legítimos. Elena se sintió abrumada. ¿Y Sofía Herrera? ¿Ella está involucrada en esto? Esa es la pregunta más interesante, respondió Alejandro. Podría ser una cómplice consciente, pero también es posible que ella misma esté siendo manipulada. ¿Qué quiere decir? Piénselo, explicó Alejandro. Sofía es periodista de investigación. Si alguien le proporcionara evidencia convincente contra usted, ella podría creer genuinamente que está haciendo lo correcto al presentarla. Elena recordó la expresión de compasión en los ojos de Sofía durante su testimonio. ¿Cree que ella realmente piensa que soy culpable? Es posible, respondió Alejandro. Pero también es posible que sepa más de lo que admite. ¿Qué podemos hacer con esta información? Alejandro cerró su computadora. Necesitamos más evidencia antes de presentar nada al tribunal. Pero esto es un buen comienzo. Voy a seguir investigando a Ernesto Villanueva y sus conexiones. Elena se levantó para irse, sintiéndose por primera vez en días como si hubiera una luz al final del túnel. Alejandro, ¿cree que puedo ser exonerada? Creo que alguien ha invertido mucho tiempo y dinero en destruirla, respondió Alejandro, pero la verdad tiene una manera de salir a la superficie. Solo necesitamos seguir excavando. Esa noche, Elena regresó a su hotel con una sensación renovada de esperanza. Llamó a Carmen para contarle sobre los hallazgos de Alejandro. Elena, esto es increíble, dijo Carmen después de escuchar toda la historia. ¿Pero estás segura de que puedes confiar en este investigador? ¿Por qué no podría confiar en él? Es solo que todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, explicó Carmen. Las fotografías falsificadas, las grabaciones editadas, es como algo de una película. Elena sintió una punzada de duda. ¿Crees que Alejandro me está mintiendo? No sé qué creer, admitió Carmen. Solo quiero que tengas cuidado. No quiero verte lastimada aún más.
Después de colgar, Elena se quedó pensando en las palabras de Carmen. ¿Era posible que Alejandro le estuviera dando falsas esperanzas? ¿O realmente había una conspiración para destruirla? Se preparó para dormir, pero su mente no podía descansar. Mañana sería el último día del juicio, y todo dependía de si Alejandro podía encontrar evidencia sólida de la conspiración que él sospechaba. Al día siguiente, Elena llegó al tribunal con una mezcla de nerviosismo y determinación. Alejandro le había prometido que tendría más información para el final del día, pero mientras tanto, tenía que soportar los alegatos finales del fiscal. Señores del jurado, comenzó el fiscal, los hechos de este caso son claros. Elena Morales, aprovechándose de la confianza de su esposo y de su posición en la empresa, orquestó un fraude sistemático que robó millones de pesos destinados a viviendas para familias necesitadas. Elena escuchó el alegato, sintiendo como cada palabra era un clavo más en su ataúd. El fiscal presentó toda la evidencia de manera convincente, pintando un retrato de una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que había traicionado la confianza de todos los que la rodeaban. La evidencia presentada por la valiente señora Sofía Herrera, continuó el fiscal, demuestra sin lugar a dudas que Elena Morales es culpable de todos los cargos. Su alegación de pérdida de memoria es simplemente un intento desesperado de evitar las consecuencias de sus acciones. Cuando llegó el turno del licenciado Hernández para el alegato de la defensa, Elena mantuvo los dedos cruzados, esperando que tuviera algo convincente que decir. Su señoría, comenzó el licenciado Hernández. Este caso está basado en evidencia circunstancial y testimonios de una fuente que tiene sus propios motivos para mentir. La señora Morales ha admitido honestamente que no recuerda ciertos eventos, lo cual es consistente con alguien que ha estado bajo estrés extremo. Era un alegato débil, y Elena lo sabía. Sin la evidencia de manipulación que Alejandro había encontrado, la defensa no tenía mucho con qué trabajar. El juez anunció que el veredicto sería entregado al día siguiente, y Elena salió del tribunal sintiéndose derrotada. Alejandro la esperaba en el pasillo con una expresión urgente. «Señora Morales», le dijo, «necesito mostrarle algo. He encontrado la conexión entre Ernesto Villanueva y Sofía Herrera. Se dirigieron a un café cercano, donde podrían hablar en privado». «¿Qué encontró?», preguntó Elena. Alejandro sacó su teléfono y mostró a Elena una serie de fotografías. Estas fueron tomadas hace 2 meses. Sofía Herrera reuniéndose con Ernesto Villanueva en un restaurante exclusivo de Polanco. Elena estudió las fotografías. Definitivamente era Sofía, en lo que parecía ser una conversación muy seria con un hombre mayor que Elena reconoció como Ernesto Villanueva. ¿Cómo obtuvo estas fotografías? «Tengo contactos en el mundo de la seguridad privada», explicó Alejandro. «Villanueva es seguido constantemente por razones de seguridad, y estas fotografías aparecieron en uno de los reportes de seguridad. ¿Qué cree que significa esto?». «Creo que Sofía Herrera no es la víctima inocente que aparenta ser», respondió Alejandro. «Creo que ella y Villanueva han estado trabajando juntos para destruir a usted y a Ricardo». Elena sintió una mezcla de alivio y traición. «¿Pero por qué Sofía se involucraría en algo así?». «Dinero, probablemente», respondió Alejandro. «O tal vez chantaje. Villanueva tiene reputación de ser despiadado cuando quiere algo. ¿Qué podemos hacer con esta información?». «Podemos presentarla al tribunal mañana», dijo Alejandro. «Pero necesitamos más evidencia para respaldar nuestras alegaciones». «¿Qué tipo de evidencia?». Alejandro sonrió por primera vez desde que Elena lo conocía. «Creo que es hora de que usted y yo tengamos una conversación muy interesante con la señora Sofía Herrera». Elena no podía creer lo que Alejandro le estaba proponiendo. «¿Quiere que vaya a confrontar a la mujer que está tratando de destruir mi vida?». «No confrontar», aclaró Alejandro. «Hablar. Si Sofía está siendo manipulada por Villanueva, tal vez podamos convencerla de que diga la verdad. ¿Y si ella está trabajando conscientemente con él? Entonces al menos sabremos a qué nos enfrentamos», respondió Alejandro. «Pero tengo la sensación de que hay más en esta historia de lo que aparenta». Elena se debatía internamente. La idea de enfrentar a la amante de su esposo era aterrorizante, pero si había una posibilidad de que Sofía fuera también una víctima en todo esto,
Tal vez valía la pena intentarlo. ¿Cómo la encontraríamos? Ya sé dónde vive, respondió Alejandro. Y según mis fuentes está en casa esta noche. Elena tomó una respiración profunda. Está bien, hagámoslo. El departamento de Sofía Herrera estaba en un edificio moderno en la colonia Roma Norte. Era un barrio que Elena conocía bien, lleno de cafeterías trendy, galerías de arte y jóvenes profesionales. Mientras subían en el elevador hacia el piso 12, Elena sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Alejandro podía escucharlo. «Recuerde», le dijo Alejandro mientras caminaban por el pasillo hacia el departamento 1205. «No estamos aquí para acusarla de nada. Solo queremos entender qué está pasando realmente». Elena asintió, aunque no estaba segura de poder mantener la calma si se encontraba cara a cara con la mujer que había compartido la cama con su esposo durante 3 años. Alejandro tocó la puerta. Después de un momento escucharon pasos acercándose. «¿Quién es?», preguntó una voz desde el otro lado. «Sofía, soy Elena Morales», respondió Elena, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Necesito hablar contigo». Hubo un largo silencio. Luego el sonido de cerraduras siendo abiertas. Cuando la puerta se abrió, Elena se encontró cara a cara con Sofía Herrera. Sin el maquillaje profesional del tribunal, se veía más joven y más vulnerable. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «Elena», dijo Sofía suavemente, «no esperaba verte aquí». «¿Podemos pasar?», preguntó Elena. «Creo que necesitamos hablar». Sofía vaciló por un momento. Luego asintió y se hizo a un lado para dejarlos entrar. El departamento era elegante pero acogedor, con libreros llenos de libros y plantas que daban vida al espacio. Elena notó fotografías de Sofía con lo que parecían ser colegas periodistas, pero no vio ninguna fotografía de Ricardo. «¿Quieren algo de beber?», preguntó Sofía, claramente nerviosa. «No, gracias», respondió Elena. «Sofía, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. ¿Realmente crees que soy culpable de los crímenes de los que me acusas?». Sofía se sentó en el sofá, evitando el contacto visual con Elena. «La evidencia habla por sí misma. Esa no es una respuesta», insistió Elena. «Te estoy preguntando qué crees tú, en tu corazón». Sofía finalmente la miró, y Elena vio algo en sus ojos que no había esperado. Duda. «Yo no lo sé», admitió Sofía. Al principio estaba segura. La evidencia era tan convincente, tan detallada. Pero ahora... ¿Ahora qué?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Ahora que te he visto en el tribunal, que he visto tu reacción genuina a la evidencia, no sé qué creer», confesó Sofía. Elena sintió una chispa de esperanza. «Sofía, ¿quién te dio la evidencia contra mí?». «Fueron varias fuentes», respondió Sofía evasivamente. «¿Incluyendo a Ernesto Villanueva?», preguntó Alejandro. El color desapareció del rostro de Sofía. «¿Cómo sabes de Ernesto?». «Tenemos fotografías de ustedes dos reuniéndose hace 2 meses», explicó Alejandro mostrándole las imágenes en su teléfono. Sofía miró las fotografías y luego se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, ¿en qué me he metido?». «¿Sofía?», preguntó Elena suavemente. «¿Qué pasó realmente?». Sofía comenzó a llorar. «Ernesto se acercó a mí hace 3 meses. Dijo que tenía información sobre corrupción en Morales & Asociados, información que sería de interés periodístico para mí». «¿Y qué te dijo específicamente?». «Me dijo que Ricardo estaba siendo usado como pantalla por su esposa, que tú eras la verdaderamente criminal detrás del fraude», explicó Sofía entre lágrimas. «Me mostró documentos, grabaciones, fotografías. Todo parecía muy convincente». «¿Y no te pareció sospechoso que un empresario como Villanueva te estuviera dando esta información gratuitamente?», preguntó Alejandro. «Al principio sí», admitió Sofía, «pero él dijo que tenía sus propias razones para querer que la verdad saliera a la luz. Dijo que había sido estafado por Morales & Asociados en un trato inmobiliario». Elena frunció el ceño. «Nosotros nunca tuvimos ningún trato con Villanueva». «¿Qué?», preguntó Sofía mirándola con sorpresa. «Villanueva quería comprar nuestra empresa hace 1 año, pero nunca tuvimos ningún trato comercial con él», explicó Elena. «Rechazamos su oferta porque era ridículamente baja».
Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Entonces, ¿él me mintió sobre eso también? ¿También?, preguntó Alejandro. ¿En qué más te mintió? Me dijo que Ricardo sabía que tú eras culpable, pero que se negaba a admitirlo para protegerte, explicó Sofía. Dijo que por eso Ricardo había terminado nuestra relación, porque no podía lidiar con la culpa. Elena sintió una punzada de dolor al escuchar sobre la relación de Sofía con Ricardo, pero se forzó a mantenerse enfocada. ¿Y tú le creíste? No completamente, admitió Sofía, pero coincidía con lo que Ricardo me había dicho sobre los problemas en su matrimonio. Y cuando vi toda la evidencia... Sofía, interrumpió Alejandro, ¿alguna vez cuestionaste la autenticidad de esa evidencia? No profundamente, confesó Sofía. Ernesto tenía expertos que habían verificado todo, grafólogos, especialistas en audio, tecnólogos forenses. Todos confirmaron que la evidencia era auténtica. ¿Expertos contratados por Villanueva?, preguntó Alejandro. Sofía asintió lentamente. Sí, ahora que lo dices, todos trabajaban para empresas asociadas con Ernesto. Elena se inclinó hacia adelante. Sofía, necesito que me digas algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Tu relación con Ricardo fue real? Sofía la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Me refiero a si realmente tuviste sentimientos por él, o si todo fue parte de algún plan para obtener información, explicó Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. Elena, sé que esto va a doler, pero mi relación con Ricardo fue completamente real. Yo me enamoré de él. Elena sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón, pero se forzó a continuar. ¿Y él se enamoró de ti? Eso pensé, respondió Sofía. Pero ahora no estoy segura de nada. ¿Cómo comenzó su relación?, preguntó Alejandro. Nos conocimos en una conferencia sobre desarrollo urbano hace 3 años, explicó Sofía. Yo estaba cubriendo el evento para el periódico, y él estaba dando una presentación sobre vivienda social. Empezamos a hablar después de su presentación, y hubo una conexión inmediata. Elena recordaba esa conferencia. Ricardo había regresado a casa muy emocionado sobre los contactos que había hecho y las oportunidades de negocio que se habían presentado. Nunca mencionó haber conocido a una periodista atractiva. ¿Y cuándo comenzaron a verse románticamente?, preguntó Elena, masoquistamente necesitando conocer los detalles. Unas semanas después, respondió Sofía. Al principio solo nos encontrábamos para hablar sobre proyectos de vivienda social. Ricardo estaba muy apasionado sobre usar la empresa para hacer una diferencia real en la comunidad. Era cierto. La vivienda social había sido una de las pasiones de Ricardo en los últimos años, algo que Elena había admirado en él. ¿Y cuándo se convirtió en algo más? Sofía bajó la mirada. Después de unos meses, Ricardo me contó sobre los problemas en su matrimonio, sobre cómo se sentía desconectado de ti. Yo estaba pasando por mi propio divorcio en ese momento y nos consolamos el uno al otro. Elena sintió una mezcla de dolor y rabia. ¿Te contó qué tipo de problemas teníamos? Dijo que ustedes habían crecido en direcciones diferentes, explicó Sofía, que tú estabas más enfocada en el éxito financiero de la empresa, mientras que él quería usar el negocio para ayudar a la comunidad. Dijo que habían dejado de comunicarse realmente. Elena se dio cuenta de que había algo de verdad en esas palabras. En los últimos años, ella y Ricardo habían tenido muchas discusiones sobre la dirección de la empresa. Ella quería expandirse y generar más ganancias, mientras que él insistía en dedicar más recursos a proyectos de vivienda social que eran menos rentables. ¿Te habló de divorcio?, preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Ocasionalmente, admitió Sofía, pero siempre decía que no sabía cómo hacerlo sin lastimarte a ti y a las niñas. Decía que se sentía atrapado. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Y tú qué le decías? Le decía que tenía que tomar una decisión, respondió Sofía, que no era justo para ninguno de nosotros vivir en esa situación indefinidamente. ¿Pero nunca te pidió que lo ayudaras a incriminarme?, preguntó Alejandro. No, exclamó Sofía. Jamás.
Ricardo siempre hablaba de ti con respeto, incluso cuando estaba frustrado con su matrimonio. Nunca habría hecho algo para lastimarte deliberadamente. Elena sintió una pequeña medida de consuelo al escuchar eso. Al menos su esposo no había conspirado activamente contra ella. Sofía, dijo Alejandro, necesito que pienses cuidadosamente. ¿Hubo algo en tu investigación que te hiciera sospechar que la evidencia contra Elena podría ser fabricada? Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Hubo algunas cosas que me parecieron extrañas, admitió finalmente. ¿Qué tipo de cosas? Las grabaciones eran de calidad muy alta, más alta de lo que esperarías de grabaciones telefónicas normales, explicó Sofía. ¿Y las fotografías? Cuando las miré más de cerca, algunas de las sombras no parecían naturales. ¿Pero no investigaste esas inconsistencias? Ernesto me dijo que las grabaciones habían sido mejoradas profesionalmente para la claridad y que las fotografías habían sido tomadas con equipo de alta calidad, respondió Sofía. En ese momento sus explicaciones parecían razonables. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Sofía la miró directamente a los ojos. Ahora creo que fui una idiota. Ernesto me manipuló. Usó mi relación con Ricardo y mi instinto periodístico para hacer su trabajo sucio. Elena sintió que finalmente estaba escuchando la verdad. Sofía, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto en el tribunal? ¿Testificar sobre qué exactamente? Sobre cómo Villanueva te manipuló, sobre las inconsistencias que notaste en la evidencia, sobre el hecho de que tus expertos trabajaban para él, explicó Alejandro. Sofía se quedó en silencio por un momento. Si hago eso, estaré admitiendo que fui engañada. Mi carrera periodística podría estar terminada. Tu carrera podría estar terminada de cualquier manera si se descubre que presentaste evidencia falsa en un tribunal, señaló Alejandro. Además, agregó Elena suavemente, hacer lo correcto a veces requiere sacrificio personal. Sofía la miró con sorpresa. ¿Por qué serías compasiva conmigo después de todo lo que te he hecho? Elena pensó por un momento antes de responder. Porque creo que ambas hemos sido víctimas de Ernesto Villanueva. Y porque veo que realmente te importa la verdad. Elena, dijo Sofía con voz quebrada, siento mucho todo lo que ha pasado. Tu matrimonio, tu reputación, todo. Mi matrimonio ya tenía problemas antes de que tú llegaras, admitió Elena. Ricardo y yo habíamos estado creciendo en direcciones diferentes durante años. Tal vez esto era inevitable, pero no de esta manera, insistió Sofía. No con acusaciones falsas y manipulación. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sofía, necesitamos actuar rápidamente. El veredicto se va a anunciar mañana. Si vas a cambiar tu testimonio, tiene que ser ahora. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Tendríamos que contactar al juez esta noche y solicitar la oportunidad de presentar nueva evidencia, explicó Alejandro. Tú tendrías que admitir que fuiste engañada y explicar cómo Villanueva manipuló la evidencia. Sofía se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Si hago esto, Ernesto va a venir por mí. Es un hombre muy poderoso y muy peligroso. Por eso mismo necesitas hacer lo correcto, dijo Elena. Hombres como Villanueva solo tienen poder cuando la gente tiene miedo de enfrentarlos. Sofía se detuvo frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Que genuinamente creía que estaba haciendo justicia, dijo Sofía. Pensé que estaba protegiendo a Ricardo y exponiendo la corrupción. En lugar de eso, estaba siendo el instrumento de la injusticia. Elena se acercó a ella. Todos cometemos errores, Sofía. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos. Sofía se volteó para mirarla. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo lo que te he hecho? Porque he tenido tiempo para pensar durante estas últimas semanas, respondió Elena, y me he dado cuenta de que estar enojada no va a cambiar lo que pasó. Solo va a envenenar mi futuro. Elena, dijo Sofía después de un momento, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Ernesto no solo quiere tu empresa, quiere destruirte personal y profesionalmente para que nunca puedas competir con él en el sector inmobiliario. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo dijo, admitió Sofía. Pensó que yo era completamente su aliada.
Me dijo que cuando todo terminara tú estarías en la cárcel, Ricardo estaría arruinado, y él podría comprar Morales Asociados por centavos. Elena sintió una ola de rabia. Ese hijo de... Hay más, interrumpió Sofía. Ernesto tiene contactos en el sistema judicial. Me dijo que el veredicto ya estaba arreglado. Alejandro se puso de pie abruptamente. ¿Qué quieres decir con arreglado? Quiero decir que alguien en el tribunal está en su nómina, explicó Sofía. Ernesto estaba muy confiado de que serías declarada culpable sin importar la evidencia. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Estás diciendo que incluso si probamos mi inocencia el veredicto ya está decidido? Es posible, respondió Sofía. Pero si exponemos a Ernesto públicamente, va a ser más difícil para él mantener su influencia. Alejandro comenzó a caminar por la habitación. Necesitamos más que tu testimonio, Sofía. Necesitamos evidencia sólida de la manipulación de Villanueva. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de sus conversaciones contigo, documentos que muestren sus conexiones con los expertos falsos, cualquier cosa que demuestre que orquestó toda esta operación. Sofía se dirigió a su escritorio y sacó una grabadora digital. Tengo esto. ¿Qué es? Grabé algunas de mis conversaciones con Ernesto, explicó Sofía. Es un hábito periodístico. Siempre grabo mis entrevistas para asegurarme de citar correctamente. Alejandro tomó la grabadora. ¿Ernesto sabía que lo estabas grabando? No, respondió Sofía. Y en una de las grabaciones, él explica explícitamente cómo manipuló la evidencia contra Elena. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Podemos escucharla? Sofía conectó la grabadora a un pequeño altavoz. La voz de Ernesto Villanueva llenó la habitación, clara e incriminatoria. Lo más brillante del plan es que Elena nunca va a poder probar su inocencia porque técnicamente firmó esos documentos. Mis forenses digitales son los mejores del mundo. Pueden hacer que cualquier evidencia parezca auténtica. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Era la prueba que necesitaban. La grabación continuó. Cuando todo termine, Morales Asociados va a estar en bancarrota, Ricardo va a estar arruinado y Elena va a estar en la cárcel. Entonces podré comprar todos sus activos por una fracción de su valor real. Dios mío, murmuró Elena. Realmente orquestó todo esto. Alejandro estaba tomando notas furiosamente. ¿Hay más grabaciones como esta? Varias, respondió Sofía. Ernesto era muy abierto sobre sus planes porque pensaba que yo era completamente su aliada. Sofía, dijo Elena, ¿estás realmente dispuesta a testificar sobre todo esto mañana? Sofía la miró directamente a los ojos. Elena, he destruido la vida de una mujer inocente basándome en mentiras. Es lo mínimo que puedo hacer. Alejandro ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a contactar al licenciado Hernández ahora mismo. Necesitamos una audiencia de emergencia con el juez esta noche. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, Elena y Sofía se quedaron en silencio por un momento. Elena, dijo Sofía finalmente, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Sobre Ricardo. Él realmente te ama, ¿sabes? Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso después de haber tenido una relación con él durante 3 años? Porque incluso cuando estaba conmigo siempre hablaba de ti, explicó Sofía. De tu inteligencia, de tu dedicación a las niñas, de los buenos tiempos que habían compartido. Nunca dejó de amarte, Elena. Solo se sintió perdido. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía sonrió tristemente. Me duele, por supuesto. Pero creo que siempre supe que yo era una distracción, no un reemplazo. Ricardo necesitaba sentirse necesario y apreciado, y yo le di eso cuando no lo estaba recibiendo en casa. Elena se quedó pensando en esas palabras. ¿Cuándo había dejado de hacer sentir a Ricardo necesario y apreciado? ¿Cuándo su matrimonio se había convertido en una serie de obligaciones y responsabilidades, en lugar de una asociación amorosa? Alejandro terminó su llamada. El licenciado Hernández va a contactar al juez. Si todo sale bien, tendremos una audiencia a primera hora mañana para presentar nueva evidencia. ¿Y si el juez se niega a escucharnos? Entonces vamos a tener que encontrar otra manera de exponer a Villanueva, respondió Alejandro. Pero con estas grabaciones tenemos una buena oportunidad. Elena se acercó a Sofía. Gracias, le dijo.
Sé que esto no es fácil para ti. Elena, respondió Sofía, si puedo ayudar a reparar aunque sea parte del daño que he causado, vale la pena cualquier consecuencia. Se despidieron con un abrazo incómodo pero sincero, mientras Elena y Alejandro salían del edificio. Elena no podía dejar de pensar en la conversación que acababa de tener con la amante de su esposo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alejandro mientras caminaban hacia su auto. En que tal vez Sofía tenía razón sobre una cosa, respondió Elena. Ricardo y yo habíamos dejado de comunicarnos realmente. Tal vez si hubiéramos hablado sobre nuestros problemas en lugar de ignorarlos, nada de esto habría pasado. Elena, dijo Alejandro suavemente, lo que pasó en tu matrimonio no justifica lo que Villanueva hizo. Él aprovechó una situación vulnerable para destruir vidas inocentes. Lo sé, respondió Elena, pero también sé que necesito asumir responsabilidad por mi parte en los problemas de mi matrimonio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Mañana sabría si su vida sería restaurada o si sería declarada culpable de crímenes que no había cometido. Pero independientemente del resultado, sabía que su vida había cambiado para siempre. Su matrimonio con Ricardo probablemente había terminado, sin importar que él fuera exonerado. La confianza había sido destruida de manera irreparable, pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de coexistir pacíficamente por el bien de sus hijas. Y tal vez, solo tal vez, Elena podría reconstruir su vida de una manera que la hiciera genuinamente feliz por primera vez en años. A las 5 de la mañana su teléfono sonó. Era el licenciado Hernández. Señora Morales, le dijo, el juez ha accedido a una audiencia especial a las 8 de la mañana. Vamos a tener la oportunidad de presentar nueva evidencia antes de que se anuncie el veredicto. Elena sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Cree que será suficiente? Si las grabaciones de la señora Herrera son tan incriminatorias como dice, creo que tenemos una buena oportunidad, respondió el licenciado. Pero señora Morales, necesito advertirle. Si exponemos a Villanueva de esta manera, él va a contraatacar. Necesita estar preparada para eso. Estoy preparada, respondió Elena con más confianza de la que sentía. Ya no tengo nada más que perder. Pero mientras se preparaba para el día que podría ser el más importante de su vida, Elena se dio cuenta de que eso no era completamente cierto. Todavía tenía sus hijas, todavía tenía su integridad, y todavía tenía la esperanza de un futuro mejor. Y eso, decidió, era suficiente para luchar. El tribunal estaba aún más lleno que los días anteriores cuando Elena llegó esa mañana. La noticia de la audiencia especial se había filtrado, y los reporteros especulaban sobre qué nueva evidencia podría presentarse. Elena tomó su lugar en la primera fila, notando que Ricardo la miraba con una expresión de esperanza cautelosa. Sofía Herrera estaba sentada en el lado opuesto del tribunal, visiblemente nerviosa pero determinada. Cuando el juez Ramírez entró y llamó al orden, Elena sintió que su destino estaba a punto de decidirse. «Hemos sido convocados esta mañana», dijo el juez, «porque la defensa ha solicitado presentar nueva evidencia que, según alegan, cambia fundamentalmente la naturaleza de este caso». El licenciado Hernández se puso de pie. «Su señoría, la evidencia que vamos a presentar demuestra que mi cliente ha sido víctima de una conspiración elaborada para incriminarla falsamente». El fiscal se opuso inmediatamente. «Su señoría, esto es un intento desesperado de la defensa de evitar un veredicto adverso. Procederemos con la presentación de evidencia», decidió el juez. «Llamen a su primer testigo». La defensa llama a testificar a la señora Sofía Herrera. Un murmullo recorrió el tribunal cuando Sofía se dirigió al estrado. Elena contuvo la respiración, esperando que Sofía tuviera el valor de decir la verdad. «Señora Herrera», comenzó el licenciado Hernández, ¿desea cambiar alguna parte del testimonio que dio anteriormente en este tribunal? Sofía tomó una respiración profunda. «Sí, señoría. Deseo retirar completamente mi testimonio anterior porque estaba basado en evidencia falsificada». El tribunal estalló en exclamaciones y murmullos. El juez golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden. ¿Puede explicar esa afirmación?, preguntó el licenciado Hernández. «Fui manipulada por un hombre llamado Ernesto Villanueva
para presentar evidencia falsa contra Elena Morales, explicó Sofía con voz clara. El señor Villanueva me proporcionó documentos falsificados, grabaciones editadas y fotografías manipuladas digitalmente, todo diseñado para hacer que la señora Morales pareciera culpable de crímenes que no cometió. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sofía lo estaba haciendo. Estaba diciendo la verdad. ¿Y tiene evidencia de estas alegaciones?, preguntó el licenciado Hernández. Sí, respondió Sofía. Tengo grabaciones de conversaciones con el señor Villanueva donde él explica explícitamente cómo falsificó la evidencia contra la señora Morales. El licenciado Hernández pidió que se reprodujeran las grabaciones. La voz de Ernesto Villanueva llenó el tribunal, admitiendo su culpabilidad de manera inequívoca. El efecto fue eléctrico. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos. El fiscal parecía estar en shock, y Elena sintió que finalmente podía respirar después de semanas de angustia. «Señora Herrera», preguntó el juez, ¿está usted testificando bajo juramento que toda la evidencia que presentó anteriormente contra la señora Morales fue fabricada? Sí, su señoría, respondió Sofía firmemente. Elena Morales es inocente de todos los cargos. Fui engañada para ayudar a incriminar a una mujer inocente, y me disculpo profundamente por mi papel en esta injusticia. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El fiscal intentó un contrainterrogatorio débil, pero era claro que el caso se había derrumbado completamente. Las grabaciones de Villanueva eran demasiado claras, demasiado detalladas para ser desestimadas. Después del testimonio de Sofía, el licenciado Hernández presentó el análisis forense de Alejandro, demostrando cómo las fotografías habían sido manipuladas y las grabaciones editadas. Cuando toda la evidencia había sido presentada, el juez anunció un receso para considerar los nuevos desarrollos. Durante el receso, Elena se acercó a Sofía en el pasillo. «Gracias», le dijo simplemente. «No me agradezcas», respondió Sofía. «Esto es lo mínimo que podía hacer después de todo el daño que causé. ¿Qué vas a hacer ahora?» «Probablemente mi carrera periodística está terminada», admitió Sofía. «Pero tal vez eso sea lo que merezco por ser tan ingenua». «No digas eso», respondió Elena. «Todos cometemos errores. Lo importante es que tuviste el valor de corregir el tuyo». Ricardo se acercó a ellas, visiblemente emocionado. «Elena», le dijo, «siento mucho todo lo que has pasado por mi culpa». Elena lo miró, viendo por primera vez en meses al hombre del que se había enamorado hace 20 años. «Ricardo», le dijo, «creo que ambos cometimos errores, pero tal vez podamos aprender de ellos. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos...?» Comenzó Ricardo, pero Elena lo interrumpió. «Creo que necesitamos tiempo», respondió Elena honestamente. «Mucho tiempo. Y tal vez terapia. Y honestidad total de aquí en adelante». Ricardo asintió. «Lo que tú digas, Elena. Haré lo que sea necesario». Cuando regresaron al tribunal, el juez tenía su decisión. «Basándome en la nueva evidencia presentada», anunció, «este tribunal encuentra que ha habido una manipulación sistemática de evidencia diseñada para incriminar falsamente a la acusada. Por lo tanto, todos los cargos contra Elena Morales son retirados inmediatamente». El tribunal estalló en aplausos y gritos. Elena se dejó caer en su silla, finalmente libre de la pesadilla que había dominado su vida durante meses. «Además», continuó el juez, «este tribunal ordena una investigación inmediata de las actividades de Ernesto Villanueva y cualquier cómplice en esta conspiración». Elena sabía que la lucha no había terminado. Villanueva era poderoso y tenía recursos para contraatacar, pero por primera vez en meses tenía esperanza. Mientras salía del tribunal, rodeada de reporteros que ahora querían escuchar su versión de la historia, Elena pensó en el futuro. Su matrimonio tal vez podría salvarse, o tal vez no. Su empresa tendría que ser reconstruida desde cero. Su reputación había sido dañada, aunque probablemente podría ser restaurada. Pero Elena Morales era una mujer libre, una mujer inocente, una mujer con una segunda oportunidad en la vida. Y eso, decidió, era más de lo que muchas personas reciben. Mientras su auto se alejaba del tribunal, Elena miró por la ventana trasera
y vio a Sofía Herrera parada sola en los escalones, enfrentando la multitud de reporteros con dignidad y valor. Elena le pidió al conductor que se detuviera. ¿A dónde va?, le preguntó Elena cuando bajó del auto. No estoy segura, admitió Sofía. Probablemente a casa, a tratar de reconstruir mi vida. ¿Te gustaría almorzar?, preguntó Elena impulsivamente. Sofía la miró con sorpresa. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Elena sonrió por primera vez en semanas. Estoy segura de que tenemos mucho de qué hablar. Y mientras caminaban juntas hacia un café cercano, dos mujeres que habían sido víctimas de la misma conspiración, Elena se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de toda esta pesadilla después de todo. La verdad finalmente había prevalecido, de que había algo de verdad en esas palabras. En los últimos años, ella y Ricardo habían tenido muchas discusiones sobre la dirección de la empresa. Ella quería expandirse y generar más ganancias, mientras que él insistía en dedicar más recursos a proyectos de vivienda social que eran menos rentables. ¿Te habló de divorcio?, preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Ocasionalmente, admitió Sofía, pero siempre decía que no sabía cómo hacerlo sin lastimarte a ti y a las niñas. Decía que se sentía atrapado. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Y tú qué le decías? Le decía que tenía que tomar una decisión, respondió Sofía, que no era justo para ninguno de nosotros vivir en esa situación indefinidamente. ¿Pero nunca te pidió que lo ayudaras a incriminarme?, preguntó Alejandro. No, exclamó Sofía. Jamás. Ricardo siempre hablaba de ti con respeto, incluso cuando estaba frustrado con su matrimonio. Nunca habría hecho algo para lastimarte deliberadamente. Elena sintió una pequeña medida de consuelo al escuchar eso. Al menos su esposo no había conspirado activamente contra ella. Sofía, dijo Alejandro, necesito que pienses cuidadosamente. ¿Hubo algo en tu investigación que te hiciera sospechar que la evidencia contra Elena podría ser fabricada? Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Hubo algunas cosas que me parecieron extrañas, admitió finalmente. ¿Qué tipo de cosas? Las grabaciones eran de calidad muy alta, más alta de lo que esperarías de grabaciones telefónicas normales, explicó Sofía. Y las fotografías, cuando las miré más de cerca, algunas de las sombras no parecían naturales. ¿Pero no investigaste esas inconsistencias? Ernesto me dijo que las grabaciones habían sido mejoradas profesionalmente para la claridad y que las fotografías habían sido tomadas con equipo de alta calidad, respondió Sofía. En ese momento sus explicaciones parecían razonables. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Sofía la miró directamente a los ojos. Ahora creo que fui una idiota. Ernesto me manipuló. Usó mi relación con Ricardo y mi instinto periodístico para hacer su trabajo sucio. Elena sintió que finalmente estaba escuchando la verdad. Sofía, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto en el tribunal? ¿Testificar sobre qué exactamente? Sobre cómo Villanueva te manipuló, sobre las inconsistencias que notaste en la evidencia, sobre el hecho de que tus expertos trabajaban para él, explicó Alejandro. Sofía se quedó en silencio por un momento. Si hago eso, estaré admitiendo que fui engañada. Mi carrera periodística podría estar terminada. Tu carrera podría estar terminada de cualquier manera si se descubre que presentaste evidencia falsa en un tribunal, señaló Alejandro. Además, agregó Elena suavemente, hacer lo correcto a veces requiere sacrificio personal. Sofía la miró con sorpresa. ¿Por qué serías compasiva conmigo después de todo lo que te he hecho? Elena pensó por un momento antes de responder. Porque creo que ambas hemos sido víctimas de Ernesto Villanueva. Y porque veo que realmente te importa la verdad. Elena, dijo Sofía con voz quebrada, siento mucho todo lo que ha pasado. Tu matrimonio, tu reputación, todo. Mi matrimonio ya tenía problemas antes de que tú llegaras, admitió Elena. Ricardo y yo habíamos estado creciendo en direcciones diferentes durante años. Tal vez esto era inevitable. Pero no de esta manera, insistió Sofía. No con acusaciones falsas y manipulación. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sofía, necesitamos actuar rápidamente.
El veredicto se va a anunciar mañana. Si vas a cambiar tu testimonio, tiene que ser ahora. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Tendríamos que contactar al juez esta noche y solicitar la oportunidad de presentar nueva evidencia, explicó Alejandro. Tú tendrías que admitir que fuiste engañada y explicar cómo Villanueva manipuló la evidencia. Sofía se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Si hago esto, Ernesto va a venir por mí. Es un hombre muy poderoso y muy peligroso. Por eso mismo necesitas hacer lo correcto, dijo Elena. Hombres como Villanueva solo tienen poder cuando la gente tiene miedo de enfrentarlos. Sofía se detuvo frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que genuinamente creía que estaba haciendo justicia, dijo Sofía. Pensé que estaba protegiendo a Ricardo y exponiendo la corrupción. En lugar de eso, estaba siendo el instrumento de la injusticia. Elena se acercó a ella. Todos cometemos errores, Sofía. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos. Sofía se volteó para mirarla. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo lo que te he hecho? Porque he tenido tiempo para pensar durante estas últimas semanas, respondió Elena, y me he dado cuenta de que estar enojada no va a cambiar lo que pasó, solo va a envenenar mi futuro. Elena, dijo Sofía después de un momento, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Ernesto no solo quiere tu empresa, quiere destruirte personal y profesionalmente para que nunca puedas competir con él en el sector inmobiliario. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo dijo, admitió Sofía. Pensó que yo era completamente su aliada. Me dijo que cuando todo terminara tú estarías en la cárcel, Ricardo estaría arruinado, y él podría comprar Morales & Asociados por centavos. Elena sintió una ola de rabia. Ese hijo de... Hay más, interrumpió Sofía. Ernesto tiene contactos en el sistema judicial. Me dijo que el veredicto ya estaba arreglado. Alejandro se puso de pie abruptamente. ¿Qué quieres decir con arreglado? Quiero decir que alguien en el tribunal está en su nómina, explicó Sofía. Ernesto estaba muy confiado de que serías declarada culpable sin importar la evidencia. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Estás diciendo que incluso si probamos mi inocencia el veredicto ya está decidido? Es posible, respondió Sofía. Pero si exponemos a Ernesto públicamente, va a ser más difícil para él mantener su influencia. Alejandro comenzó a caminar por la habitación. Necesitamos más que tu testimonio, Sofía. Necesitamos evidencia sólida de la manipulación de Villanueva. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de sus conversaciones contigo, documentos que muestren sus conexiones con los expertos falsos, cualquier cosa que demuestre que orquestó toda esta operación. Sofía se dirigió a su escritorio y sacó una grabadora digital. Tengo esto. ¿Qué es? Grabé algunas de mis conversaciones con Ernesto, explicó Sofía. Es un hábito periodístico. Siempre grabo mis entrevistas para asegurarme de citar correctamente. Alejandro tomó la grabadora. ¿Ernesto sabía que lo estabas grabando? No, respondió Sofía. Y en una de las grabaciones, él explica explícitamente cómo manipuló la evidencia contra Elena. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Podemos escucharla? Sofía conectó la grabadora a un pequeño altavoz. La voz de Ernesto Villanueva llenó la habitación, clara e incriminatoria. Lo más brillante del plan es que Elena nunca va a poder probar su inocencia porque técnicamente firmó esos documentos. Mis forenses digitales son los mejores del mundo. Pueden hacer que cualquier evidencia parezca auténtica. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Era la prueba que necesitaban. La grabación continuó. Cuando todo termine, Morales & Asociados va a estar en bancarrota. Ricardo va a estar arruinado y Elena va a estar en la cárcel. Entonces podré comprar todos sus activos por una fracción de su valor real. Dios mío, murmuró Elena. Realmente orquestó todo esto. Alejandro estaba tomando notas furiosamente. ¿Hay más grabaciones como esta? Varias, respondió Sofía. Ernesto era muy abierto sobre sus planes porque pensaba que yo era completamente su aliada. Sofía, dijo Elena, ¿estás realmente dispuesta a testificar sobre todo esto mañana? Sofía la miró directamente a los ojos. Elena, he destruido la vida de una mujer inocente basándome en mentiras. Es lo mínimo que puedo hacer.
Alejandro ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a contactar al licenciado Hernández ahora mismo. Necesitamos una audiencia de emergencia con el juez esta noche. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, Elena y Sofía se quedaron en silencio por un momento. Elena, dijo Sofía finalmente, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Sobre Ricardo. Él realmente te ama, ¿sabes? Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso después de haber tenido una relación con él durante 3 años? Porque incluso cuando estaba conmigo siempre hablaba de ti, explicó Sofía. De tu inteligencia, de tu dedicación a las niñas, de los buenos tiempos que habían compartido. Nunca dejó de amarte, Elena. Solo se sintió perdido. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía sonrió tristemente. Me duele, por supuesto, pero creo que siempre supe que yo era una distracción, no un reemplazo. Ricardo necesitaba sentirse necesario y apreciado, y yo le di eso cuando no lo estaba recibiendo en casa. Elena se quedó pensando en esas palabras. ¿Cuándo había dejado de hacer sentir a Ricardo necesario y apreciado? ¿Cuándo su matrimonio se había convertido en una serie de obligaciones y responsabilidades, en lugar de una asociación amorosa? Alejandro terminó su llamada. El licenciado Hernández va a contactar al juez. Si todo sale bien, tendremos una audiencia a primera hora mañana para presentar nueva evidencia. ¿Y si el juez se niega a escucharnos? Entonces vamos a tener que encontrar otra manera de exponer a Villanueva, respondió Alejandro. Pero con estas grabaciones tenemos una buena oportunidad. Elena se acercó a Sofía. Gracias, le dijo. Sé que esto no es fácil para ti. Elena, respondió Sofía, si puedo ayudar a reparar aunque sea parte del daño que he causado, vale la pena cualquier consecuencia. Se despidieron con un abrazo incómodo pero sincero, mientras Elena y Alejandro salían del edificio. Elena no podía dejar de pensar en la conversación que acababa de tener con la amante de su esposo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Alejandro mientras caminaban hacia su auto. En que tal vez Sofía tenía razón sobre una cosa, respondió Elena. Ricardo y yo habíamos dejado de comunicarnos realmente. Tal vez si hubiéramos hablado sobre nuestros problemas en lugar de ignorarlos, nada de esto habría pasado. Elena, dijo Alejandro suavemente, lo que pasó en tu matrimonio no justifica lo que Villanueva hizo. Él aprovechó una situación vulnerable para destruir vidas inocentes. Lo sé, respondió Elena. Pero también sé que necesito asumir responsabilidad por mi parte en los problemas de mi matrimonio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Mañana sabría si su vida sería restaurada o si sería declarada culpable de crímenes que no había cometido. Pero independientemente del resultado, sabía que su vida había cambiado para siempre. Su matrimonio con Ricardo probablemente había terminado, sin importar que él fuera exonerado. La confianza había sido destruida de manera irreparable, pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de coexistir pacíficamente por el bien de sus hijas. Y tal vez, solo tal vez, Elena podría reconstruir su vida de una manera que la hiciera genuinamente feliz por primera vez en años. A las 5 de la mañana su teléfono sonó. Era el licenciado Hernández. Señora Morales, le dijo. El juez ha accedido a una audiencia especial a las 8 de la mañana. Vamos a tener la oportunidad de presentar nueva evidencia antes de que se anuncie el veredicto. Elena sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Cree que será suficiente? Si las grabaciones de la señora Herrera son tan incriminatorias como dice, creo que tenemos una buena oportunidad, respondió el licenciado. Pero señora Morales, necesito advertirle. Si exponemos a Villanueva de esta manera, él va a contraatacar. Necesita estar preparada para eso. Estoy preparada, respondió Elena con más confianza de la que sentía. Ya no tengo nada más que perder. Pero mientras se preparaba para el día que podría ser el más importante de su vida, Elena se dio cuenta de que eso no era completamente cierto. Todavía tenía sus hijas, todavía tenía su integridad, y todavía tenía la esperanza de un futuro mejor. Y eso, decidió, era suficiente para luchar. El tribunal estaba aún más lleno que los días anteriores cuando Elena llegó esa mañana. La noticia de la audiencia especial se había filtrado.
y los reporteros especulaban sobre qué nueva evidencia podría presentarse. Elena tomó su lugar en la primera fila, notando que Ricardo la miraba con una expresión de esperanza cautelosa. Sofía Herrera estaba sentada en el lado opuesto del tribunal, visiblemente nerviosa pero determinada. Cuando el juez Ramírez entró y llamó al orden, Elena sintió que su destino estaba a punto de decidirse. «Hemos sido convocados esta mañana», dijo el juez, «porque la defensa ha solicitado presentar nueva evidencia que, según alegan, cambia fundamentalmente la naturaleza de este caso». El licenciado Hernández se puso de pie. «Su señoría, la evidencia que vamos a presentar demuestra que mi cliente ha sido víctima de una conspiración elaborada para incriminarla falsamente». El fiscal se opuso inmediatamente. «Su señoría, esto es un intento desesperado de la defensa de evitar un veredicto adverso. Procederemos con la presentación de evidencia», decidió el juez. «Llamen a su primer testigo». La defensa llama a testificar a la señora Sofía Herrera. Un murmullo recorrió el tribunal cuando Sofía se dirigió al estrado. Elena contuvo la respiración, esperando que Sofía tuviera el valor de decir la verdad. «Señora Herrera», comenzó el licenciado Hernández, ¿desea cambiar alguna parte del testimonio que dio anteriormente en este tribunal? Sofía tomó una respiración profunda. «Sí, señoría. Deseo retirar completamente mi testimonio anterior porque estaba basado en evidencia falsificada». El tribunal estalló en exclamaciones y murmullos. El juez golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden. «¿Puede explicar esa afirmación?», preguntó el licenciado Hernández. «Fui manipulada por un hombre llamado Ernesto Villanueva para presentar evidencia falsa contra Elena Morales», explicó Sofía con voz clara. «El señor Villanueva me proporcionó documentos falsificados, grabaciones editadas y fotografías manipuladas digitalmente, todo diseñado para hacer que la señora Morales pareciera culpable de crímenes que no cometió». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sofía lo estaba haciendo. Estaba diciendo la verdad. «¿Y tiene evidencia de estas alegaciones?», preguntó el licenciado Hernández. «Sí», respondió Sofía. «Tengo grabaciones de conversaciones con el señor Villanueva donde él explica explícitamente cómo falsificó la evidencia contra la señora Morales». El licenciado Hernández pidió que se reprodujeran las grabaciones. La voz de Ernesto Villanueva llenó el tribunal, admitiendo su culpabilidad de manera inequívoca. El efecto fue eléctrico. Los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos. El fiscal parecía estar en shock, y Elena sintió que finalmente podía respirar después de semanas de angustia. «Señora Herrera», preguntó el juez, ¿está usted testificando bajo juramento que toda la evidencia que presentó anteriormente contra la señora Morales fue fabricada? «Sí, su señoría», respondió Sofía firmemente. «Elena Morales es inocente de todos los cargos. Fui engañada para ayudar a incriminar a una mujer inocente, y me disculpo profundamente por mi papel en esta injusticia». Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El fiscal intentó un contrainterrogatorio débil, pero era claro que el caso se había derrumbado completamente. Las grabaciones de Villanueva eran demasiado claras, demasiado detalladas para ser desestimadas. Después del testimonio de Sofía, el licenciado Hernández presentó el análisis forense de Alejandro, demostrando cómo las fotografías habían sido manipuladas y las grabaciones editadas. Cuando toda la evidencia había sido presentada, el juez anunció un receso para considerar los nuevos desarrollos. Durante el receso, Elena se acercó a Sofía en el pasillo. «Gracias», le dijo simplemente. «No me agradezcas», respondió Sofía. «Esto es lo mínimo que podía hacer después de todo el daño que causé. ¿Qué vas a hacer ahora?» «Probablemente mi carrera periodística está terminada», admitió Sofía. «Pero tal vez eso sea lo que merezco por ser tan ingenua». «No digas eso», respondió Elena. «Todos cometemos errores. Lo importante es que tuviste el valor de corregir el tuyo». Ricardo se acercó a ellas, visiblemente emocionado. «Elena», le dijo, «siento mucho todo lo que has pasado por mi culpa». Elena lo miró, viendo por primera vez en meses al hombre del que se había enamorado hace 20 años. «Ricardo», le dijo, «creo que ambos cometimos errores, pero tal vez podamos aprender de ellos».
¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos...? Comenzó Ricardo, pero Elena lo interrumpió. Creo que necesitamos tiempo, respondió Elena honestamente. Mucho tiempo. Y tal vez terapia. Y honestidad total de aquí en adelante. Ricardo asintió. Lo que tú digas, Elena. Haré lo que sea necesario. Cuando regresaron al tribunal, el juez tenía su decisión. Basándome en la nueva evidencia presentada, anunció, este tribunal encuentra que ha habido una manipulación sistemática de evidencia diseñada para incriminar falsamente a la acusada. Por lo tanto, todos los cargos contra Elena Morales son retirados inmediatamente. El tribunal estalló en aplausos y gritos. Elena se dejó caer en su silla, finalmente libre de la pesadilla que había dominado su vida durante meses. Además, continuó el juez, este tribunal ordena una investigación inmediata de las actividades de Ernesto Villanueva y cualquier cómplice en esta conspiración. Elena sabía que la lucha no había terminado. Villanueva era poderoso y tenía recursos para contraatacar, pero por primera vez en meses tenía esperanza. Mientras salía del tribunal, rodeada de reporteros que ahora querían escuchar su versión de la historia, Elena pensó en el futuro. Su matrimonio tal vez podría salvarse, o tal vez no. Su empresa tendría que ser reconstruida desde cero. Su reputación había sido dañada, aunque probablemente podría ser restaurada. Pero Elena Morales era una mujer libre, una mujer inocente, una mujer con una segunda oportunidad en la vida. Y eso, decidió, era más de lo que muchas personas reciben. Mientras su auto se alejaba del tribunal, Elena miró por la ventana trasera y vio a Sofía Herrera parada sola en los escalones, enfrentando la multitud de reporteros con dignidad y valor. Elena le pidió al conductor que se detuviera. ¿A dónde va?, le preguntó Elena cuando bajó del auto. No estoy segura, admitió Sofía. Probablemente a casa, a tratar de reconstruir mi vida. ¿Te gustaría almorzar?, preguntó Elena impulsivamente. Sofía la miró con sorpresa. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Elena sonrió por primera vez en semanas. Estoy segura de que tenemos mucho de qué hablar. Y mientras caminaban juntas hacia un café cercano, dos mujeres que habían sido víctimas de la misma conspiración, Elena se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de toda esta pesadilla después de todo. La verdad finalmente había prevalecido. Y así concluye esta increíble historia de traición, manipulación y redención en el corazón de la Ciudad de México. ¿Qué te pareció el giro inesperado cuando Sofía Herrera reveló la verdad sobre la conspiración de Ernesto Villanueva? ¿Creías que Elena era realmente culpable o sospechaste desde el principio que algo no estaba bien? ¿Y qué opinas sobre la decisión de Elena de darle una segunda oportunidad a Sofía al final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer qué piensan sobre estos casos llenos de drama y emociones reales. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta que te mantendrán al borde del asiento. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido.